Abrimos nosotros este segundo bloque de Ciudad U para tocar un tema que ya hemos hablado de él, sobre todo veníamos llevando una agenda vinculada a cuestiones que tienen que ver con la comunicación y el periodismo, pero volvemos a él porque hay otro enfoque, tiene que ver con la fake news y la infodemia también. Ustedes no se imaginan la cantidad de informaciones que uno las conoce porque está trabajando en un medio, pero que se producen a diario y que cada vez más es un problema, tanto para quienes producen los contenidos como para quienes los reciben. Pero para hablar de esto voy a saludar a Mauro Bricio. Él es docente, investigador y trabajó mucho y tiene una idea muy interesante sobre la cuestión de la fake news. Mauro, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos. Hola, ¿cómo estás? Bien, acá hablando del tema de la fake news, pongamos un poco en contexto la cosa, porque quizás a partir de lo que fue la pandemia del coronavirus, como que el tema tomó mayor relevancia por la cantidad de información que había al principio inexacta. Pero démosle un marco para entender bien qué son las fake news, Mauro. Bien, genial. Mirá, primero lo que tenemos que decir es que las fake news existieron siempre. Es cuestión de que leamos, por ejemplo, El arte de la guerra de Sun Tzu de hace 800 años y ya veíamos cómo los generales enviaban información falsa como para confundir al otro general adversario. Si nos venimos un poquito más acá en el tiempo, podemos pensar en lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no? El famoso "estamos ganando", que todo el mundo lo recordamos. Sin embargo, y si bien estas categorías en torno a la mentira ya las conocíamos, yo las conocía puntualmente, fue, como decís vos, recién a partir de la pandemia, cuando gran parte de la sociedad choca de frente contra este fenómeno. A ver, nosotros lo conocíamos en los libros, lo veníamos estudiando, pero bueno, tuvo que aparecer una pandemia que puso al mundo contra las cuerdas para que veamos lo peligrosas que son. ¿Sí? Yo me acuerdo que comenzó la pandemia, exactamente, y al otro día comenzaron a llegar audios al WhatsApp, videos al WhatsApp que eran fuertísimos. Por ejemplo, un audio que se viralizó mucho era que un piso del Hospital Güemes estaba repleto de personas con coronavirus. ¿Sí? Esto fue al otro día de haberse decretado la pandemia. Obviamente que si uno tenía un poquito de sentido común y analizaba lo que estaba sucediendo, decía, che, no me dan las cuentas de que si tenemos un enfermo o una persona que es positivo en todo el país, ¿cómo puede ser que tengamos un piso lleno justamente de personas infectadas? Entonces, a partir de ahí, también se comienza a dar de la mano esto lo que es la infodemia, que es la epidemia informativa del coronavirus. Comienzan a suceder una serie de sucesos que comienzan a alertar a la ciudadanía sobre la peligrosidad de la mentira, porque hasta el momento era un audio falso, apócrifo, que estaba circulando en esta plataforma de mensajería. Sin embargo, comenzaron a tornarse más violentos, más peligrosos, y de repente comenzamos a ver que había conductores de televisión, que había comunicadores que estaban, por ejemplo, recomendando tratamientos no aprobados por la ANMAT, como es el caso todos recordamos de Viviana Canosa y lo que sucedió, y la muerte de un niño, el cloro, exactamente. Recordamos también que hubo legisladores y referentes de la oposición que salieron a decirle y pedirle a la gente que no se vacune porque la vacuna tenía veneno, que tenía un chip, y esto, que en algún punto quizás hasta para nosotros sonaba gracioso, hay sectores que realmente se la creyeron. Y yo como docente tengo alumnos y alumnas que al día de hoy no se quieren vacunar porque ellos piensan realmente que la vacuna tenía veneno. Entonces, la discusión, y me parece que este espacio está bueno para que comencemos a ver la diferencia. Porque una cosa es la libertad de pensamiento y de expresión, que es fundamental para el desarrollo de la democracia, y otra cosa muy distinta es atentar contra la vida del pueblo. Y eso justamente están haciendo las fake news y los discursos de odio. En relación a eso, hay una propuesta tuya de una ley anti-fake news que ha recibido mucho apoyo en las redes sociales, pero también ha recibido muchas críticas de algún sector del periodismo donde dicen hay un proyecto ahora y quieren cercenar la libertad de expresión, que nadie puede decir lo que le parece. ¿Qué querés contarnos para que entendamos un poco cuál es el proyecto, cuál es el fin de esto y no se tergiverse lo que vos estás planteando en esta idea? Sí, bien, sí. Esas críticas, como decís vos, eran esperables. Yo sabía que en algún momento iba a suceder. No pensé que iba a ser tan rápido. No pensé que Alfredo Leuco, Jonathan Viale y Viviana Canosa iban a salir tan rápido con los botines de punta. Pero bueno,
Lo que propone este proyecto en realidad es bastante sencillo. Nosotros tenemos que cuidar ante todo la vida del pueblo argentino, tenemos que proteger la democracia, entonces lo que no podemos permitir es que se utilice la mentira como instrumento político. Tal es así que propuse ya hace un tiempo este proyecto para que se convierta en ley y se discuta en el Congreso, un proyecto para multar básicamente las fake news, ¿sí? Digo, y sepamos que es una fake news. Una fake news no es solamente una noticia falsa, ¿sí? Porque cuando hablamos de noticia falsa, por ejemplo, hablamos de una noticia que se difunde por falta de chequeo de la fuente de información, cuando el periodista quizás está muy apurado y no se dio cuenta que estaba cometiendo un error, pero él no sabe que lo que está difundiendo es falso, ¿sí? No está cometiendo un error a propósito y no busca lastimar la reputación de nadie, ¿sí? Sin embargo, la fake news es todo lo contrario, porque el periodista es consciente que lo que está publicando es falso. Por lo tanto, cuando hablamos de una fake news, tenemos que hablar de una operación política que tiene un objetivo deliberado, que es el daño, y que está financiado por grupos de poder. Si no es que una noticia falsa o una fake news sale de un repollo o por obra divina, no. Detrás hay toda una industrialización de la mentira, donde hay sectores que son muy poderosos, que necesitan de la mentira porque responden a sus intereses, son los que lo están financiando, ¿sí? A ese sector yo lo llamo la comunidad organizada de operadores, porque la verdad que se necesita un conjunto de actores gigantescos para que esas mentiras se instalen. ¿Sí? Vos necesitas... Es difícil calcular, pero se sabe, se puede determinar qué promedio de informaciones que se producen de esta manera, de fake news que están circulando en medios grandes, en medios chicos o en redes sociales. Digamos, ¿es habitual esto más allá de lo que a veces vemos y después sale alguna aplicación en algún diario o alguien hace alguna aclaración? ¿Es diario esta proliferación de noticias? Sí, es diario y te voy a decir algo más, está en aumento. ¿Por qué está en aumento? Mirá, hay tres contextos que son los que dan las condiciones objetivas y subjetivas que permiten la difusión justamente de fake news. Un contexto es la pandemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es justamente donde las personas están más angustiadas y están en la búsqueda de mayores certezas y verdades. Entonces, es ahí cuando uno cree en la fake news porque uno necesita una respuesta. Entonces, un contexto es la pandemia. Otro contexto es la guerra. De hecho, ¿cuántas noticias falsas nos hemos creído como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania? Digo, podemos meter un montón de ejemplos. De hecho, hubo videitos que circulaban y terminaban siendo el Call of Duty, que es un juego de la Play 5. Digo, y uno pensó que era cierto. Y hay otro contexto que permite la difusión de noticias falsas, que es las elecciones. Entonces vos fijate que a medida que nos vayamos acercando a las elecciones, las noticias falsas irán en aumento. Quizás hace 2 meses teníamos en promedio una fake news por semana. Bien, estamos teniendo en promedio entre 5 y 10 fake news por semana. Y esto no va a parar, al contrario, esto va a ir en aumento. Entonces, lo que yo siempre digo es que estemos alertas, estemos atentos, porque a medida que nos vayamos acercando a las elecciones ejecutivas del año 2023, vamos a estar más en presencia de la utilización de la mentira. Por lo tanto, si vos me decís el número exacto, yo no lo sé. Lo que sí estamos viendo, lo que nos dedicamos a esto, es que hay un aumento exponencial de la utilización de la mentira como instrumento político. Mauro Bricio, muchas gracias por esta conversación, por esta charla, por explicarnos un poco el proyecto, pero por otro lado que alertarnos sobre la cuestión de la fake news. Y yo te voy a despedir pidiendo un material de un hecho en la historia argentina que fue objeto de un montón de fake news, que es el atentado a la AMIA, del cual se cumplen justamente hoy 28 años. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto para una próxima conversación. ¿Dale? Vale, saludos, muchas gracias por la posibilidad, saludos.